Bueno, buenas noches. Buenas tardes, por eso desde que vamos a dar comienzo al pleno de hoy con los puntos que tenemos marcados. Entonces, en primer lugar, yo le voy a ceder la palabra a Pilar para que diga unas cositas ahí antes de empezar el pleno. La Corporación Municipal en pleno del excelentísimo Ayuntamiento de Casasimarro, presidida por su alcalde don Juan Sauquillo, condena el atentado terrorista cometido en el día de hoy en una empresa de químicas al este de Francia. Igualmente condena la masacre ocurrida en otro atentado terrorista en la costa este de Túnez contra un complejo turístico. Asimismo, condena el atentado terrorista a una mezquita chií en la capital kuwaití. Desde aquí, nuestra solidaridad con las víctimas de estas nuevas barbaries terroristas y a sus familias. Ahora más que nunca es necesaria la unidad de todos los partidos demócratas y la lucha contra el terrorismo en todas sus formas. Bueno, pues entonces empezamos con el tema. Primer punto. Aprobación si procede del borrador del acta de la sesión anterior. Si alguien quiere o tiene que decir algo, que lo diga, si no se aprueba y seguimos. ¿Vale? ¿Votos? El segundo punto. Adjudicación, obra colector de calle Cervantes, Plaza Mayor y Luis de Mateo. Isidoro, ¿vas a decir tú de esto? ¿Qué? Hay poquito que... Bueno, estuvimos reunidos el miércoles nuestro grupo y los otros dos grupos, y estuvimos de acuerdo, según los informes de los técnicos del ayuntamiento, en darle la obra a la segunda mapaja, que es Intermin S. Había una por debajo de ella, pero pidieron la justificación y parece ser que el arquitecto dijo que no estaba muy conforme. Entonces, era baja temeraria, ¿no? Sí, había 3 de baja temeraria y se lo hemos dado a la más baja, no a la siguiente. Entonces estuvimos de acuerdo los 3 grupos. Aquí están ellos y José Antonio, Andrés y yo. Aquí está para firmar el acta, si queréis. Segundo punto, ¿alguien quiere decir algo? Sí, yo por mi grupo sí que estoy de acuerdo en que era la mejor opción, pero desde nuestro punto de vista hay algunas cosas que creemos que no están del todo claras, como por ejemplo, no se nos dio más información de la que nos dieron aquí en la mesa. Luego tuve que recabar información del proyecto técnico y todo eso, sí que me dieron un poco del resto de las ofertas. Y sí que no entendemos por qué se le ha dado al arquitecto a Julio Cuesta para que hiciera eso no sabemos cómo funciona. Eso es un arquitecto, es una Julio de Jesús. Perdón, Julio. El ayuntamiento tiene la potestad de darle a cualquier arquitecto de España cualquier proyecto. Hasta ahora estaba trabajando uno, que era Pedro Rubio, y ahora hemos decidido de cambiar, por darle oportunidad a Pero también a todos los arquitectos, no es a Jesús solo. Por eso, cuanto más que el arquitecto municipal, pues también ha hecho proyectos como el de Campus Pueblo de Toel. Entonces, pues tratamos de darle sobre todo pues, a los que están aquí en el pueblo. como cuando se hizo, yo no estaba, por eso Ya, no sí. sé cómo se hace eso, por eso yo digo que no lo sé. Si Eso eso puede pedir el proyecto a cualquier arquitecto de España. No hay ninguna ley que te diga que tienes que adjudicarlo a uno u otro. De todas maneras, se procura trabajar con los El grupo que había en la oposición anteriormente se invitó a que viniera y no vino. O sea que nosotros toda la información que había que dar se dio. Ahora si no vinieron... Antes trabajaba Pedro Rubio, que es un arquitecto de Valencia, y hemos visto conveniente que ya que hay arquitectos aquí en el pueblo, pues lo más normal es... Vale, pues que se pongo que se tenga en cuenta el resto de personas, arquitectos
Vale, pues entonces... Sí, por nuestra parte, simplemente creo que lo dijimos el otro día, que el informe del técnico es a lo que nosotros un poquito le dábamos la razón, es decir, es técnico y pensamos que su opinión es la buena y la válida, pero que nosotros solo manifestamos sobre la opinión que él manifestó, es decir, el estudio que había hecho de las 3 o 4 ofertas. Y simplemente, el otro día a lo mejor no lo dije, no lo dijimos, porque estuvo en nombre de mi grupo, de que la empresa elegida, y nosotros la elegimos, es una de las que se habían dado dentro de la temeridad, dentro del presupuesto temerario. Más que nada, por si ocurriera alguna cosa que sepamos, creo que lo hice notar, o por lo menos esa fue mi intención, de que hicimos notar de que dentro de las 5 empresas que había temerarias, una de ellas es la que se va a quedar en el proyecto. Por lo demás, el informe del técnico nos subrogamos a él desde la A hasta la Z. ¿Vale? No, que nosotros hicimos lo mismo, nosotros no teníamos ningún interés en ninguna empresa, nosotros simplemente Estoy notando, ¿no? le hicimos caso a los Vale, técnicos. ¿votamos? A favor. Yo me abstengo. Vale. Bueno, pues ahora el tercer punto es dar cuenta de nombramientos. José, ¿no? ¿Tiene? ¿Tiene José? Bueno, el alcalde dictó un decreto dentro de las atribuciones que tiene y resolvió, se ha publicado hoy o el lunes se publicará en el boletín, en la web municipal, el nombramiento del primer teniente de alcalde, doña Pilar Arteaga Pérez, segundo teniente de alcalde, don Isidoro Bernal Escobar, tercer teniente de alcalde, doña Esther Navarro Cuesta, y como miembros de la Junta de Gobierno Local, doña Pilar Arteaga Pérez, don Isidoro Bernal Escobar y doña María Luisa López Tendado. Distribuye las áreas administrativas del ayuntamiento de la siguiente manera y a la vez delega con las condiciones que pone el decreto las concejalías. Entonces, la Concejalía de Sanidad, Bienestar Social e Igualdad, que la llevará doña Pilar Arteaga Pérez, Concejalía de Educación y Juventud, delega doña Carolina Real Casas, la Concejalía de Cultura en doña Esther Navarro Cuesta, Concejalía de Agricultura y Medio Ambiente en don Antonio Vélez Real, Concejalía de Deportes en don Oscar Pinar Real, Concejalía de Festejos en doña María Luisa López Delgado, Concejalía de Hacienda y Presupuestos en don Isidoro Bernal Escobar y la Concejalía de Urbanismo y Caminos también en don Isidoro Bernal Escobar. Como tesorero, nombramiento de tesorero, aquí el nombramiento de tesorero es una cosa que está ahora, bueno, ya veremos cómo acaba la cosa, porque normalmente el tesorero de los municipios de menos de 5.000 habitantes podía ocuparlo el cargo un concejal. Entonces ha habido una revisión legislativa, una modificación de la ley de base de régimen local, entonces parece que no se han dado cuenta o tal, entonces parece que ahora no está claro que puedan ser los concejales. Entonces, casi todos los ayuntamientos están siguiendo la teoría de seguir interpretando la ley como se hacía anteriormente. Entonces, también aquí el alcalde, por decreto, ha nombrado tesorero a Isidoro. Ya digo que esto lo digo como comentario nada más, que ya veremos cómo acaba. Porque en caso de no ser un concejal tendría que ser un funcionario, pero por otro lado la ley exigiría que fuera de la titulación del grupo A, por lo cual entonces sería un lío monumental, ¿no?, para los ayuntamientos pequeños. Entonces, bueno, el nombramiento de tesorero al señor Bernal Escobar. Y luego, como representantes del ayuntamiento en el Consejo Escolar, a doña Carolina Leal Casas, en el Consejo Escolar del Colegio Luis de Mateo y del Instituto Julio López Montero. Nuestra oportunidad de proceso.
Y las mancomunidades que dice Isidoro, es que pasa una cosa, las mancomunidades son una organización que se llama supramunicipal, entonces claro, eso es competencia del pleno. Entonces no, el alcalde no tiene competencia para designar los representantes del ayuntamiento en organizaciones supramunicipales como son las mancomunidades. Entonces es aquí, en este pleno, donde se debe de decidir quién representa en la mancomunidad Ribera del Júcar y en la Manchuela al ayuntamiento. ¿Soy yo? Entonces aquí en el pleno se proponen y se vota quién va a ser la mancomunidad y representante del ayuntamiento. No puedo hablar. En la Ribera del Júcar está Juan y Isidoro del Segundo. Hay que votarlo. ¿Quieres esto? Sí. Pilar. Ribera del Júcar, Juan y Pilar. ¿Van a invitar? Sí. ¿Tú no quieres votar? No es que estás tú, Juan y Pilar. Sí, sí, votamos, por supuesto, venga. ¿Contra? 3. No, vamos. 8. 3 en contra. En la de la Manchuela, el alcalde Isidoro Veloz. Bueno, Se repite la misma votación. ¿Votos a favor? ¿Contra? y lo de animal, que bueno, no sé cómo está lo de animal, si cómo está, es un órgano, no sé cómo está. Animal no es un órgano supramunicipal. Eso, Eso, ¿Tiene una representación? eso lo puede elegir designar libremente el alcalde. tengo que hablar. No, ya está. Entonces, Ya está, queda animal. ya está por esto. ¿Animal? ¿Tú? 2. A favor. Esto que no lo pusimos en el decreto, pero esto es competencia del alcalde. Bueno, pues vale. Siempre ha estado el animal como alcaldes. O sea, que la explicación de que una cosa sea el pleno y otra cosa sea el alcalde es porque las mancomunidades son administraciones públicas también. El 90% de los integrantes de los ayuntamientos son los alcaldes en animal. Entonces, Lo de la cuestión de inclusión financiera tiene que ser lo de... tengo que hablar. Bueno, pues entonces seguimos al cuarto punto, que es creación de comisiones informativas. Lo tenía puesto aquí. Bueno, la creación de comisiones informativas, eso Nosotros también vamos a decir- lo decide el pleno. Y entonces, bueno, a mí lo que me comentaba el equipo de gobierno es que pensaban crear una comisión informativa por cada concejalía. Y entonces, bueno, pues luego, una vez creadas las comisiones y ya se tiene claro del equipo de gobierno quién va a ir a esa comisión, se puede decir aquí, y si no, pues luego, tanto el equipo de gobierno como el de la oposición, todos los grupos, dice la ley, que tienen derecho a participar en las comisiones informativas, que son las que repasan los asuntos que luego aprueba el pleno, o no aprueba, lo que se ven en el pleno. Hay que asistir a esas reuniones para ser informado y ponerlo ya para que el pleno lo apruebe. Hace 4 años en el pleno no se dijo nada, luego la oposición pues trajo un papel en el cual quería en qué comisiones quería estar, que son las comisiones que anteriormente ha citado: sanidad, deportes, festejos. Entonces, si lo tenéis hecho lo podéis dar ya, o si no, luego traerlo cuando lo tengáis vosotros visto, como queráis. Pero ahí lo traéis O todo. decir Llevar nosotros- resultados, presentarlo y ya está. ¿Me he explicado? No. Bueno, no. Lo que han dicho sí que he entendido, porque es decir, que éramos totalmente Vale. desconocedores de No, pero de todas maneras no se dice en el pleno. Por ejemplo, festejos.
pues nuestro grupo aporta 2 por tener mayoría, entonces vuestro grupo pondría 1 y el grupo de ahora que firmarlo 2. Las comisiones son, como ha dicho el secretario, son las que se ven antes de los plenos para ver el punto que se va a tratar en el pleno. Que son las informaciones que Tenemos un tiempo para hacerlo. Sí, sí, Quiero decir que voy intentando coger con la pluma lo que se va diciendo y no voy a entender ni mi letra, cuanto ni más para decir si quiero en otra nota, que me parece el sistema no bueno, pero es el que hay, lo aceptamos. No bueno, desde luego, pero no podíamos saber nosotros ahora mismo si iba a haber una concejalía de deporte, cultura, sanidad, no sé qué. El nombramiento se hace una cosa más que hoy. para que no sea que nos crucemos las palabras y eso, creo, estoy observando con sorpresa, me imagino que es como funcionáis, estoy observando con sorpresa, aquí habla que quiere. Yo creo que la palabra la tiene el alcalde y el alcalde da o quita la palabra y que habla cuando el alcalde le da la palabra los de tu grupo y los del mío. Eso fue lo que le dije yo al principio. Si no te gusta cómo hablo, no hablo, ¿sabes? No, perdona, que no, Óscar, que no es personal, que es porque nos entendamos. Personal, no, por Dios, por favor. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, Está muy bien lo que acabas de decir. No, pero es que aquí he visto, con sorpresa digo, yo no, yo me he esperado a que se me diera la palabra, cuando yo quiera hablar me diré la palabra educadamente, pero veo que aquí habla todo el mundo cuando le viene bien, dice lo que le da la gana y que no hay ni orden ni concierto, con lo cual nos hemos cruzado y ahora mismo estábamos hablando 3 a la vez, Óscar, María Luisa y yo, con lo cual, no sé vosotros, os podía tratar de usted, pero bueno, no sé vosotros y lo enterabais de lo que decía María Luisa, de lo que decía Óscar o de lo que decía yo. Si lo entendíais, por ejemplo, me baso, ya no voy a más, ahora mismo está ocurriendo. Óscar, si estoy hablando yo por educación, espera que termine. Mira, lo que digo puede ser casi seguro, que va a ser una tontería, casi seguro, pero joder, déjame terminar. Y cuando hables tú, yo me esperaré hasta donde pueda. Y la palabra, desde mi punto de vista, no aquí, en cualquier entidad que se precie, la tiene el alcalde. Y el alcalde dice, oye, levanta la mano, oye, opina. Eso sabes, que es muy difícil. Que no queréis que lo hagamos así. No, yo me atengo a lo que queráis. A mí me ha dado la palabra el alcalde cuando he hablado. Vamos a ver. De todas formas, no estoy personalizando y si alguien cree que yo vengo aquí a personalizar, Dios mío, que le condene. No vengo a personalizar, vengo a que nos entendamos. No personalizo, Isidoro. Si te ha dado la palabra al alcalde, yo sé que a mí no me la ha dado y estoy hablando. Por lo tanto, en este momento me callo y la próxima vez me diré. Vamos a ver, yo digo lo siguiente, tengo la palabra. Sí, por supuesto, pero si no podemos andar. Bueno, siempre, esto no podía hablar, tengo la reglamentación. Siempre el grupo de gobierno ha dicho los concejales que van en cada concejalía. Los de la oposición han venido mañana, o el lunes, o el martes, o el miércoles y lo han traído. Entonces, yo soy partidario de decir aquí los que van en cada comisión, en cada concejalía. También me gustaría decir que, por el bien de todos, los de la mesa no debemos dirigirnos al público. El público está ahí para escuchar y para ver lo que decimos y que hacemos las cosas lo mejor que sabemos todos. Pero no hay que dirigirse al público, ya somos bastantes nosotros aquí. Entonces, si lo veis bien, digo lo que hay en cada comisión. Y luego también hay que dejarlo apuntado todo. Por parte del equipo de gobierno, lo votamos y no se queda hecho. Muy bien. Sí, sí. Das una palabra y todo. Agricultura y medio ambiente. Primero Antonio Saiz. Segundo Isidoro. Suplente Pilar. Cultura. Primero Esther. Segundo Pilar. Lo tenía, pero suplente María Luisa. ¿Que no lo pones? No te lo doy, no lo das. Educación. Primero, por si lo quieren apuntar. Primero, Educación y Juventud. Primero Caro. Segundo María Luisa. Suplente Esther. Sanidad, Bienestar Social, ya lo he dicho. E Igualdad. Primero Pilar, y después Caro, después Esther. Falta
Deportes, primero Borja Pinar, después María Luisa y después Antonio Sáenz. Festejos, primero María Luisa, después Oscar, después Antonio Sáenz. Urbanismo, primero Isidoro, segundo Esther, tercera Carlos. Hacienda, primero Isidoro, después María Luisa y suplente Esther. Y con esto creo que ya están todas. Entonces, lo que digo yo es igual al alcalde, ya que estoy hablando yo. Los grupos de la oposición que no sabemos si pueden ser grupo con uno, con dos, con tres, a nosotros no da igual, porque el presidente tiene el voto de calidad. O sea que si queréis venir uno de cada grupo podéis venir, con nosotros no hay ningún problema. Tenéis un tiempo para venir y decir que quiere estar en cada comisión, en cada concejalía. Y a partir de aquí ya empezamos a trabajar, porque hay que empezar a trabajar, claro. Vale. Y de la Pero sobraba este minuto. Sí, sí, no, no. yo me presento a todas las comisiones. Entonces ya no puede dar lugar a Andrés y todos los niños. Las comisiones, ya que estamos en ello, se suelen hacer en horario que está abierto el ayuntamiento. Cuando le viene bien al secretario y le viene bien al presidente, que es el que la nombra. Es decir, principalmente al presidente. Hay que procurar que nos venga bien a todos, claro. Si nos viene bien a todos, mejor. Pero las que puedan venir, vendré. Gracias. Más que nada por el secretario, porque es de la roda, entonces las comisiones suelen durar un poco, entonces para que no tengan que estar echando viajes todos los días, o sea, en horario también. Vale, yo por mi circunstancia también, bueno, lo que no pueda venir también me gustaría tener la información que se trabaja. Estáis siempre, ¿eh? La información aquí no se niega, la que se pueda dar. Hay datos protegidos que no se pueden dar, pero la que se pueda dar, la tengo siempre. No, presidente, ¿no? ¿Lo veis bien lo de las comisiones, lo de las consejerías? Hay que votar. Votamos y ya Se vota la creación de las mismas. hablamos. Y una extienda. Bueno, pues entonces vamos con el quinto punto. Son las retribuciones y asistencias. Retribuciones y asistencias. Pero bien, eso lo había recordado, ¿no? ¿Quién tiene la palabra? ¿Lo tengo yo? Bueno, pues nuestro grupo no ha modificado nada de las retribuciones. Estamos igual que hace 4 años. Dijimos que íbamos a bajarnos el 20% de lo que cobraba el anterior equipo de gobierno e incluso lo bajamos más. Entonces estamos igual. Lo único que pasa ahora es que hay que darse de alta en la seguridad social. Es una ley que han sacado y dicen que tenemos que estar de alta. Entonces estamos dando de alta. Los que tengan alguna dedicación, los que estemos aquí alguna hora aquí. Los que no estén, pues cobrarán por la asistencia. Entonces las retribuciones las tengo aquí. Lo digo si queréis. Pero bueno, dilas sí, porque si ya se sabe. El señor alcalde de Neto tiene 1.654. Si queréis el bruto también lo puedo decir. Si tú vas diciendo lo que es de cada uno. Luego hay el equipo de gobierno que hace la junta de gobierno, que estamos la María Luisa, la Pilar y yo, que tenemos en neto 413. Luego está el otro grupo,
está Óscar Laster, Caro y Antonio, que tienen de neto 371,70. Nosotros no cobramos ya nada de juntas, ni plenos, ni comisiones, ni nada. Tenemos que hacer todo lo que haya que hacer. Y luego está la Concejalía de Urbanismo, que estos años la he llevado yo, que voy con mi furgoneta a los sitios que voy, bueno, la gente vaya, sobre todo en el campo, voy a mirar valoraciones en el pueblo, o sea que casi todo lo que gasto, principalmente me lo doy y tal. Entonces yo, en esa concejalía pedí una indemnización por transporte, que es casi todo, de 300 euros. Eso es lo que hemos acordado nosotros. También neto sí, perdón. Esto es de indemnización, esto es como, no es como dieta, pero está metido como dieta, prácticamente como dieta, porque yo me lo gasto en gasoil. Antes, la persona que se dedicaba a mirar los obreros y todo esto tenía un coche del ayuntamiento, una furgoneta. Ahora la furgoneta la usan los trabajadores y yo voy con mi furgoneta donde tengo que ir. Entonces es prácticamente es de la furgoneta. Bueno, el tiempo que pierdo en el trabajo, claro. Yo voy a hablar algo que... Vale. Bueno, Sí, claro. no, bueno, respecto a lo que ha hecho Isidoro en este urbanismo, en su furgoneta, la indemnización, entre comillas, que si también es neto y si cotiza a la seguridad. No, porque yo pago la gasolina, no me regalan la gasolina, o sea, yo voy y pago la gasolina. Yo lo que iba a decir, perdón. Y la furgoneta cuando es nuestra mía también la pago yo, no me lo paga nadie. Entonces, esto es indemnización. Aquí lo dos sería, este ayuntamiento, lo dos sería tener a un concejal liberado. Eso se lo he dado. En este caso tendría que ser Isidoro porque es el que hace las veces. Lo que pasa es que hemos visto, para no cargar más, en el ayuntamiento hemos visto que sería muchísimo ventajoso lo que está diciendo él, que liberar. Pero realmente sí debería estar liberado. Yo hablo por mí y sé las cosas como están. Pero os lo digo para que lo sepáis. No se ha querido liberar porque... Porque no, porque luego ya la paga, cobro 601,90. Si de esta forma nos podemos arreglar. Venga, vale, pues ya. ¿Puedo hablar? Sí. Yo cuando tome mi cargo en la Diputación renuncio a mi sueldo de concejal del Ayuntamiento de Casimo. Por imperativo legal. No, es compatible. Si tiene, Ahí está el secretario. si tiene dedicación exclusiva, tiene que renunciar, pero si tiene, no tiene Interpreta la dedicación, ley que para eso es su profesión. no lo sé. Vamos a ver. Vamos a ver, Estoy me has asolado, pues no la digo. Bueno, Oscar, no personalicemos. No, Sí, me estás diciendo tirando toda la noche a mí. que quizás sea así, tampoco pasa Será nada. profesional que lo interprete. Si no Es para hoy, totalmente compatible el sueldo de la Diputación Luego con se el puede mirar, Ayuntamiento. no se ha mirado. De hecho, hay alcaldes que están de diputados y cobran su me sueldo de gustaría alcalde. que esté en acta y que el próximo pleno, sea cuando sea, que Que tengamos mirara una respuesta. cosas. Que tengamos una respuesta. Si lleva razón te la daré y si no, a la venta. Pido la palabra para terminar. Lo que ha dicho Juan, este ayuntamiento puede tener 3 concejales liberados, Correcto. cobrando 40.000 euros al año. 40.000. No, tanto. 40.000. 40.000 de máximo. ¿Por qué? Bueno, ¿Por qué? eso es lo que me mira, 40.000 de máximo. Estoy contestando, no sé, no estoy en el... Eso es lo que, bueno, lo que yo tengo, mirado es eso, 3 concejales liberados. Puede tener. Sí. Hemos dicho de no tener 2 y dijimos de bajarnos del otro anterior gobierno el 20% y seguimos bajando el 20%. Entonces, después de 8 años, cobramos el 20% menos que hace 8 años. Eso es lo que hacemos. Bueno, ahora hablo yo y después... Vamos a ver, en lo que tú has dicho al principio, en cuanto de coger la palabra, yo cuando tenía que ir al primer día lo dije. Lo que pasa es que en la cuestión que estaba, la cuestión que había, era un límite directo, entonces era un lío. Cuando tú has dicho eso, yo lo he dicho, y ojalá, porque es el mejor diálogo que se puede hacer, que no palabra. Pero acabas tú de hacerlo, y lo haré yo y lo haré el otro,
vamos, porque claro, uno está hablando, ¿no? Oye, mira, y entonces, y te quedas, o sea, vamos a hacer lo mejor que podamos, vamos a hacer lo mejor que podamos, y cuando uno tenga que hablar, pues sinceramente, pues que hable, siempre que no sea una cosa de protesta, protestar lo que sea, pues hay que pedir la palabra. Fíjate que entre nosotros, oye, si uno está hablando y el otro dice, oye, es que a mí me parece que, es que tal, es muy normal. Lo mejor sería que no lo he dicho, yo voy clarísimo y es así, pero que vais a ver como a lo largo de la legislatura nos metemos, ¿por qué? Porque es así, pero bueno, vamos a tratar de hacer lo mejor, ¿no? Sí, quería preguntar qué dedicación tiene como alcalde de horas. Yo la jornada de 8 de la mañana a 3 de la tarde, como cualquier municipal, como cualquier funcionario, vaya. Vale, o sea, el 5% o cuánto es el puesto de la todo total, dedicación exclusiva, preguntando. 25. 85. Ah, 75. 85. Sí, del 85, sí. El 85 que es lo de... Yo desde mi grupo proponemos que el sueldo del alcalde no sea más de 3 veces el sueldo base interprofesional, en el arreglo al 85%. Bueno, ¿Bruto o neto? Bruto. Y hace 8 años había 5 veces más. yo no. Hay un delegado. Vale. Espera, que me vaya a cerrar el mensaje. Bueno, este punto está, yo creo que está bastante... ¿Alguien quiere decir alguna cosa más? Solo un detalle. En los 371, es decir, entre este grupo que ha gritado, no he apuntado los nombres, si no importa. Antonio, Sí. Caro, Antonio, Saiz, sí. Caro, Oscar, Oscar y y Esther. estoy aquí. Y en el otro grupo de Sí, Isidoro, María Luisa y Ay, Caro. perdón. Isidoro, lo voy a explicar. A ver. Faltan las asistencias. La asistencia a plenos, bueno, hemos pensado igual que la otra vez, a plenos y a juntas. Igual que cobramos la otra vez, 25 plenos y asistencia a juntas 10. Eso es lo que cobramos. ¿Algo más? ¿Probar? 10 juntas, entiendo que son comisiones, ¿no? Sí. Juntas, comisiones. Como la que tuvimos el otro día. Juntas, comisiones. Comisiones informativas. Queda claro, así lo entiendo, de que los concejales que están metidos en los precios anteriores, precios por llamarlo de alguna manera, no sale otra palabra ahora mismo, no cobran estos 25 y 10, No. o sea, no lo cobran. No. Estos son los que no estén en estas. Vale. ¿Nada? No sé, por favor. Contra. Bueno. No solo de esto, la Junta de Gobierno que se hacen 2 o 3 al mes tampoco, bueno, se hacen las que hacen falta, tampoco las cobran Sí, aparte. está metido aquí, pero no Ni cobran. pleno, ni Junta, ni... Vamos con el sexto punto. Periodicidad de sesiones plenarias. Si me dices, habla Isidoro, pues... Claro. Si no me voy a decir que no quiero hablar de tanto. Bueno, pues ahora explico el porqué. ¿Eh? Ahora explico el porqué. Bueno, la otra vez lo hicimos y vamos a seguir haciéndolo igual. Una junta, un pleno, cada quincena, cada última quincena del trimestre natural. O sea, en marzo uno, en junio otro, en septiembre otro y en diciembre otro. La última quincena de cada trimestre.
y luego extraordinario. Y luego extraordinario lo que haga falta. Si hace falta hacer algún día dos extraordinarios, pues se hace. Pero es que si hacemos un ordinario, habrá meses que no haya nada en el pleno ordinario y luego tengamos que hacer otros dos extraordinarios. Nosotros pensamos que mejor así. Entonces, la propuesta nuestra es esa. Yo propongo que se haga uno al mes, porque vamos, yo creo que en un pueblo de 3.200, 300 habitantes siempre habrá asuntos que tratar al mes. Si no, pienso que estamos un poquito parados. No siempre pasa eso. Hay meses que a lo mejor hay muchos puntos, pero la mayoría de los meses no hay nada. Entonces, es preferible hacer extraordinarios, que si son iguales es lo mismo, porque habrá muchos meses que no habrá absolutamente nada que decir. Lo que he dicho. La propuesta... Si no tengo malentendido, en los extraordinarios hay ruegos, no hay ruegos. No hay ruegos. Pero no es lo mismo, ¿no? Bueno, Oscar. vamos a ver, no es lo mismo, pero que al fin y al cabo los puntos que vienen a tratar es lo mismo un extraordinario que un ordinario, lo único que no hay ruegos y preguntas. Pero bueno, en las comisiones que se hacen sí que podemos preguntarnos todo lo que queramos entre unos y otros. Yo creo que esto no es... Lo que las comisiones, la labor que tienen es de agilizar el pleno, o sea, es de traerlo ya nosotros debatido y no estar entre nosotros, pues esto tal, esto cual. Entonces, por ejemplo, en este caso, como el otro día, lo de la obra del colector, pues nosotros lo tenemos prácticamente debatido, entonces es llegar y votar. Entonces, donde más se debate es en las comisiones. Luego sí, luego lo que has dicho tú, que los ruegos y preguntas, pues es donde la oposición pregunta pues, lo que ve que cree que no está bien o que cree que está bien. En fin, claro, ¿tienes tu pequeño dato? Sí, más o menos era un poco lo que apunta al revés. No son iguales los ordinarios que los extraordinarios. Y si son iguales, no sé, somos 11, no somos 1000. Si uno lo manifiesta y a lo mejor alguno más lo apoya, no entiendo por qué no puede haber con más periodicidad, puesto que entiendo que aquí de lo que venimos a debatir es lo que sea bueno para el pueblo, ¿vale? Y no para un grupo en concreto. Entonces, si la única diferencia, pues que parece ser que no negáis y agradecer y es loable y lo que sea, que haya los extraordinarios que haga falta, entiendo que no veo por qué no podemos poner algún ordinario, incluso si vemos que no hay temas, no convocarlo. Tampoco me imagino que habrá ninguna obligación. Por tanto, apoyamos la propuesta de Andrés en el sentido de que si no tiene que ser necesariamente al mes, lo planteamos, pero por el bien de lo que estamos intentando gobernar, encauzar, o sea, no por ninguna otra razón. Además, entiendo que por temas de presupuesto, que a lo mejor se podría justificar, toda la gente de vuestro grupo va a cobrar, en un momento, no terminé, va a cobrar por las comisiones que tiene y no por la asistencia a plenos, por lo tanto, por temas de presupuesto, entiendo que no es. No sé por qué no se nos deja opinar y participar más veces. No solo a criterio de cuando quiera convocar a alguien extraordinario. No se ha dicho aquí, me imagino que a lo mejor es el momento, independientemente de todo lo expuesto, de cómo se puede convocar un pleno extraordinario y quién lo convoca. Que a lo mejor es pertinente citarlo en este momento por parte de la legalidad, de quien interprete la legalidad en este acto. Nosotros llegamos a la conclusión la otra vez de que, como ha dicho Oscar, ha habido meses, seguramente vamos a ver, como ha dicho Oscar, y bien
lo ha dicho que hay meses, sobre todo cuando hay poca actividad en el pueblo, meses de invierno sobre todo, creo que prácticamente hay menos lío que ahora mismo en estos momentos. No es necesario hacer pleno porque si alguna posibilidad hay, os entráis igual que nosotros, os hacen una comisión, os entráis lo mismo, podéis hablar lo mismo, los que estéis en comisiones, y realmente el incremento funciona exactamente mismo. No hay por qué, porque cuando una cosa se lleva a pleno es para aprobar una cosa, pero si realmente muchas veces no hay que aprobar, es informar. Entonces, no veo, creo que hicimos al principio un pleno 2 con un punto, porque había que hacerlo, claro. Entonces, es preferible que ese punto, si no tiene importancia, por dejarlo para otro mes siguiente, porque se puede resolver, se puede hablar y se pueden solucionar cosas igual en el mes anterior que en el mes siguiente. Es mejor, hay que solucionarlo antes, pero con una comisión que es simplemente la información. ¿Hay que aprobar una cosa urgente? Pues un pleno urgente. Ahora bien, que vuestra propuesta, que lo veo bien, vuestra opinión, perfecta, se coge, pero que a lo largo creo que vais a ver, más vale que lo veamos todos, estamos aquí, ¿no? Vais a ver como realmente un pleno al mes. Habrá 2 meses que sí se han seguido, pero habrá otros 2 meses que digas, bueno, hay que convocar un pleno, porque hay que convocarlo, pero hay que convocar. Sí, no termino. A ver, ¿Porque no hay actividad o porque no son temas de interés? No hay que aprobar ningún... No sé qué decirme, pues un proyecto, alguna cosa que viene de arriba y hay que probarla porque si no, no podemos seguir. No sé, hay 40.000 cosas, en un entendimiento 40.000 cosas, pero para probarla en pleno, pues lo que estamos diciendo. No hay. Sí que hay, No lo podemos tener en cuenta, si eso, y verlo, pero que... Ya os digo que yo recojo, lo vamos a recoger. Es que voy a empezar a plantearme la idoneidad de los 371 euros si no hay actividad. Que no hay actividad donde... Pregunto. No hay actividad. No sé, perdona. No estoy afirmando. No hay actividad en pleno. El hecho, creo que confunde los términos, el hecho de que no haya actividad no es sinónimo de que no haya plenos, si fuera que tiene base. La actividad se refiere a que hay que mantener los servicios que hay y para eso son las concejalías. Yo, por ejemplo, puedo venir de 1 a 3, de 12 a 3, estaré aquí atendiendo las sugerencias y manteniendo y gestionando mis competencias. Pero eso no quiere decir que sea un motivo justificado para llevarlo a pleno. Bueno, entiendo y justifico que tú puedas venir de 1 a 3 o de las horas que tengan que venir a gestionar las áreas que correspondan a la secretaría, comisión, lo que sea. Pero entiendo que en la misma medida y sobre todo en la misma, no más, la misma, tengo mi opinión y la posibilidad de aportar algo, solo de aportar algo, por lo menos que para eso me presenté a unas elecciones, para eso ha habido una serie de votos que me han votado que por lo menos una vez al mes yo también tenga que hacer lo que tú quieres hacer de 1 a 3 o de 7 a 9. Entiendo yo, y eso es lo que estoy pidiendo, que no es, si la ley se como es, vamos a ver, la ley se como es, pero que entiendo que igual que vosotros venís en unas comisiones y a justificar lo que sea para defender al pueblo, que para eso el pueblo está con vosotros, que si no lo vamos a llegar. Pero que yo entiendo que por lo menos una vez al mes yo también tengo que darle una representación a mis votantes, ¿vale? En la misma medida que vosotros tenéis que dar todos los días porque sois más. Me parece, no sé si te contesto con eso, considero que lo tuyo es tan importante como lo mío, y lo mío es tan importante como lo tuyo, ni más importante lo tuyo ni menos importante lo tuyo. Entiendo, y por lo menos una vez al mes yo planteo, no exijo nada porque la ley la conozco. Dice en la ley que tiene que haber, como mucho en los pueblos, entre 2.000 y 5.000 habitantes, un pleno cada 3 meses. Eso es lo que dice la ley, lo conozco. Muy bien, pero entiendo, igual que los demás, y por lo menos plantearlo, que por lo menos una vez al mes, no estoy diciendo todos los días, como tú planteas, un buen criterio, el criterio es bueno, pero se plantea una vez al mes. Si no se puede, no se debe, porque no hay pleno. Yo pienso que en un mes lo que va a hacer Esther, claro, María Luisa o Antonio, o Óscar, o Marito, Pilar o Isidoro, hasta los próximos 30 días, creo que lo deberíamos exponer aquí, en 30 días, no en 90.
Pero eso es lo que yo creo. La ley la conozco. No volvamos a ir a la ley y no volvamos a ir a nada. Vale, estoy de acuerdo. Pero también te digo, como te he dicho antes, si tú vas a poder hacer lo que tú quieras y es lo que tú quieras y se va a llevar donde hay que llevarlo, no tiene que ser precisamente traerlo al pleno. Y si una cosa hay que traerlo al pleno, pues eso te lo ahí. No te canses porque... Perdona. Que dicen que las cosas están así, que se recogen, que lo vemos, que se ve conveniente, pues antes, si nosotros, en lugar de la que se dice, no nos echamos nada al bolsillo, si es, lo estamos haciendo pues, por el bien de que pues, una pequeña economía, ¿de acuerdo? Todos los días tienen que juntarse cuando no es menester, cuando se pueda solucionar de otra forma, pero bueno. De vuestro, vuestra opinión, yo lo respeto y tenía la palabra. Sí, creo que es un ejercicio de transparencia también hacia nosotros los pelleros y hacia la ciudadanía. También se le da un poco de seriedad a esto, que las cosas que se están hablando en las comisiones también se voten aquí, que también se haga partícipe pues, a todos los concejales y al pueblo también, porque creo que también se publica en la web del ayuntamiento los plenos, ¿no? Los acuerdos a los que se llegan y todo eso. Creo que sobre todo es un ejercicio de transparencia. Por supuesto. Va a ser igual si el pleno es ordinario que si es extraordinario. Vosotros tened en cuenta que plenos se van a hacer quizá 12 o 14 al año. Lo que pasa es que el extraordinario lo hacemos cuando hace falta. Tenemos que aprobar una cosa para mandarla a Cuenca, mandarla a la Junta de Comunidades, a cualquier sitio, hacemos un pleno. Una semana hacemos un pleno. Es igual, mejor que esperarnos a que venga el pleno ordinario al final de mes, que a lo mejor se ha pasado el tiempo de mandar ese papel a Cuenca o a la Junta de Comunidades. Entonces nosotros pensamos que es mejor hacerlo de esta forma. Lo que habéis expuesto, el grupo nuestro, bueno, yo soy partidario de que lo estudiemos. Por nosotros, yo creo que tampoco hay ningún problema en hacer 1 o 14. Si queréis, estamos hablando aquí. En vez de escribir con el WhatsApp y todo eso, porque ni nada lo tenemos todos. Bueno, vale. Bueno, para decir que estoy de acuerdo con el planteamiento de Isidoro, totalmente de acuerdo, pero vamos a ver, aquí el único criterio, y creo que tenéis una muy buena oportunidad para la exigua oposición que hay de decir, vale, de acuerdo, solo pretendemos vuestro beneplácito en el hecho de decir que los extraordinarios, que he dicho que a ver cómo se pueden convocar, me imagino que los tendrá que convocar el alcalde, como tiene que ser, hombre, creo que podemos tener ahora mismo un acto de beneplácito y decir, pues vale, si está estudiando eso, lo que ha dicho Isidoro, cuidado, a lo mejor llegáis a esa conclusión, pero lo vais a estudiar, no es porque me gusta. Ese debería ser un poco el talante, pero si la ley dice que 3 meses lo habéis hecho así, y no porque lo habéis estudiado, porque lo tenéis, hombre, si el grupo que estamos aquí os pide lo otro, no tenéis ningún problema porque tenéis experiencia en que va a haber más de 1 al mes, según cuenta Isidoro, van a haber unos 14, 15, lo que hagan falta al año, pues, tampoco cuesta nada decir, oye, vamos a acordar en esta legislatura de que haya 1 al mes. Sería abrir un poco la puerta a la oposición y por otra parte mantener lo que tenéis. Por nuestra parte no. Ese es el planteamiento. Lo miramos y lo vemos. Por comentar que los secretarios se estudian y hay que reunirlos. Por este tema, si queremos, estamos esta mañana. Es verdad que al principio este ayuntamiento recibía bastante dinero y todo lo que se hará cada uno. Bueno, de hecho, quitamos periódicos, quitamos seguros, quitamos de todo. Y cada pleno que hacíamos valía 300 euros. Entonces, si nos agarramos 3 plenos al año, 4, eran muy buenos también. Pero ahora, como nosotros no vamos a cobrar, y a mí me da igual estar pasando... 60 euros cada uno. Claro, me da igual estar pasando que venir aquí, y si vosotros es eso vuestro deseo, pues lo podemos mirar a ver qué pasa. Vale. Lo que pasa, una pregunta, lo que pasa es que si se pone un pleno al mes, hay que hacerlo con medio punto. Hombre, se puede hacer 1 al mes, se puede hacer 1 cada mes y medio, 1 cada 2 meses. Yo veo más conveniente 1 cada 2 meses. Vale. Esa sí que es una buena... Nosotros en el próximo lo estudiamos. Hay que hacerlo, Bueno, lo que- sí o sí, aunque sea robo y pregunta. Nosotros lo estudiamos y en el próximo pleno lo decimos.
que sí, que el secretario, nosotros estudiamos, pues si vemos que a los 2 meses, pues sí, pues a los 2 meses. Porque a lo mejor me dice, vale, y vuelvo a darle otra razón. A ver, mucho, Porque a lo mejor un mes vais a ver cómo. Hay que correr mucho para tener 2 o 3 puntos al mes. Ahora, si todo lo vas a traer al pleno, mira. Fíjate lo bonito que sería que tuviéramos uno al mes, que no hubiera puntos, que viniéramos nosotros 3 con ruegos y preguntas y que superen las inquietudes nuestras. Ya me gustaría que saber la Bueno, vuelta. también se pueden sacar las inquietudes fuera del pleno, Nuestras, cosas, y ¿no? de uno. ¿O no? Mira, yo estoy aquí toda la mañana. Tú vienes y me dices, mira, Juan, nosotros pensamos que esto y esto. ¿Tú te das cuenta que eso se Una cosa recoge? es la formalidad y otra cosa el Que eso se recoge. Sí, pero se recoge. Y yo estoy abierto. Yo estoy abierto a vosotros, al pueblo entero, estoy abierto a ellos. Y todo lo que me llevéis, como me llegan todos los días, yo todo lo recojo. Todo lo recojo. Pero y el acta. Bueno, Si bien. hay pleno hay acta. Ya, hombre, bueno, es que si se recoge en un pleno una cosa y tampoco se aprueba, pues tampoco vamos a noticia. O sea que si el diálogo se tiene que marchar aquí, y me da igual que sea, vamos a ver, no da igual, pero me da igual que sea en un pleno, que sea en una comisión, que sea directamente en el alcalde, que sea directamente en un concejal. El diálogo, para mí, lo he dicho siempre, es el que tiene que avanzar en el sitio. Y con el diálogo, tú te preguntas cómo se llama. Lo sabes tú. El diálogo es el que nos va a llevar a todos los sitios. Y con buenas, iba a decir buenas palabras, no, porque las palabras no son buenas, pero con buenos hechos y con buenas ideas, y decir, vamos, oye, ¿qué ha dicho esto? Vamos a verlo, si puede ser. Lo estudiamos. Todo se estudia, todo se mira. Y si llegamos a la conclusión de que no puede ser, oye, se puede decir, oye, mira, José, o cualquiera de otro. Estamos viendo que esto no, por esto tal, y oye, se llega a hablar y hablar y hablar, hablar. Eso es como un negocio, igual, como un trato. Y se pueden llegar a muchas cosas. No puede ser decir, vamos, en los plenos nada más, llegamos aquí y no tenemos trato al otro, ¿para qué? Si al final va a ser mejor lo que nosotros digamos, ¿para qué? Pues yo creo que saca más, como se suele decir, lamiendo. Con esa ilusión estamos aquí, que hubiese la toma de posesión. No, está clarísimo. Y yo, Y lo voy a mantener. yo estoy por esa parte y pienso de que nosotros debemos trabajar bien. Y con mi lema es ese. ¿Algo más? Terminamos. Una de las inquietudes, ya hemos empezado a trabajar. El día 24 de junio, estoy fastidiado de la verdad, hemos mandado a la Gerencia Territorial de Catastro una carta diciendo que queremos que bajen los valores catastrales de los bienes inmuebles el 24 de junio. Ya está mandado, ¿eh? Quiero que conste la acta para que se sepa. El día 24 de junio. Y hemos pedido también, o si tardamos en hacer algún pleno, que se revisen también los solares y las casas que no están de alta en el catastro. Van a venir también a hacerlo. Bajar los valores catastrales y revisar las casas que no están de alta para que se pongan en alta todas. Eso estamos trabajando. Bueno, algo más. Sí, bueno, entonces al final, con la ley de tan fuerte, me he perdido la cabeza. Como Isidoro. Finalmente, entonces, con la periodicidad de las sesiones plenarias que estudiaba. Lo estudiamos y lo decimos en el próximo pleno. Puede ser, pues, Entonces, terminamos. ¿Alguna cosa más? Pues entonces, buenas noches. Un comentario, si no os importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos había en el orden del día. Hemos tardado 55 minutos. es fácil esto. Cada 3 meses. Si queremos organizar lo que queremos organizar, como somos superhombres o la gente no. Pues mira, ahí estamos nosotros. Muy bien. Buenas noches. No me importaría poder agradecerlo.